Paz del Señor para toda la amada audiencia que está del otro lado y los que van a escuchar después. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por permitir un programa más en este día. La creación me muestra que Dios existe. La cruz me muestra que Dios me ama. Hoy es necesario venir al taller del Maestro. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Dios te bendiga y estamos transmitiendo desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Bendito sea Dios. El programa, quien dará hoy el mensaje, quien te habla, tu amigo, hermano pastor Juan Antonio Cáceres, desde el programa ¿Qué pues haré? De Jesús llamado el Cristo. Perderé batallas, pero no perderé mi fe y el deseo de seguir adelante de la mano del Señor. Esto es también para usted que está del otro lado. Y gracias le damos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que hoy puedo estar nuevamente para compartir un mensaje más de salvación. Para ello busquen su Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 12, a partir del versículo 8. Hoy quiero compartir la fe de un hombre. Mateo 12, 8 para la gloria de Dios. Dios bendiga todas las radios que están transmitiendo en vivo, especialmente el canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala, y las radios que pasan indiferido en otros horarios y en otros días. Por ejemplo, tengo radios que sacan el programa mañana en hora en diferido, tengo otras en el día de hoy que lo sacan más tarde, pero todo sea para la gloria de Dios, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Un hombre será príncipe cuando sea formado por un rey llamado Jesús. Qué lindo que es el Señor, y esto también va para las mujeres. Si el Señor te está haciendo esperar tu bendición hasta este momento, entonces prepárate para recibir más de lo que pediste. Dios sabe el momento, el tiempo para darnos lo que tanto anhelamos. Y aquí voy a hablar de un hombre que esperaba una bendición, y él fue por su bendición, y ese día estaba el Rey de Reyes, el gran yo soy, el Verbo hecho carne, en la sinagoga. Vamos a la palabra de Dios, luego vamos a orar para ir al mensaje. Dice el libro de Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 12, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, dice, vino a la sinagoga de ellos, de los judíos. Y aquí que había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Entre preguntas, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y el Señor le vuelve a decir a ellos, entre preguntas, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y ésta cayere en un hoyo en un día de reposo? ¿No le eche mano y la levante? Día de reposo sería un sábado, como hoy, ¿vio? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Usted vale más que una oveja, amigo, amiga, que está del otro lado. Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? El libro de Marcos agrega, ¿es lícito hacer el bien o el mal? ¿Es lícito dar la vida o quitarla? Estamos hablando de un día sábado. Y Lucas agrega que el hombre que tenía esa mano seca era la mano derecha. Padre, esta es tu palabra, Señor, y aquí estoy para brindarle un mensaje a aquellos que están del otro lado, para que puedan escuchar el mensaje y la palabra pueda traerle fe en abundancia. Todos, hombres y mujeres, muchas veces hemos pasado por situaciones en las que tú y yo se nos ha secado algunas áreas de nuestra vida. Jesús es el único que hoy puede darte vida, puede reverdecer todo lo seco que pueda haber en tu ser, siempre y cuando que usted lo crea. El hombre de la mano seca, en este caso la mano derecha, se encontraba en mal estado.
Él como hombre se sentía inútil, con una carga que quizás de por vida de no poder trabajar más. Espiritualmente, bendito sea su nombre, no solo nuestras manos están muchas veces secas, sino también nuestras vidas están muchas veces secas. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios en nuestra vida. A pesar que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para vivir con Él, y desde la caída del hombre en el jardín del Edén, el hombre y la mujer se encuentran en un estado secos en cuanto a lo espiritual. Y en aquellos días la tensión entre los líderes judíos y el Señor Jesucristo empiezan a crecer. Los escribas, los herodianos, los fariseos, le declararon la guerra al maestro de Nazaret. Ellos están celosos de la popularidad de Jesús. Les recuerdo que recién comenzaba el ministerio público del Señor. Y ellos están celosos de su popularidad, de sus milagros y que hablaba con autoridad. A partir de ese momento, el Señor Jesús tiene que enfrentar no solo con sus malas interpretaciones tanto de los fariseos, herodianos y escribas, que era inadecuada en cuanto a la ley, sino por la visión que tenía esta gente totalmente distorsionada, como muchos creyentes hoy, pervertida e inmoral. Los fariseos hablaban de Dios para el pueblo, pero ellos a sí mismos no se aplicaban la palabra de Dios. Era un día sábado. Por lo pronto, el Hijo del Hombre es Señor, como acabo de leer, aún del día de reposo. Jesús se encontraba, dice el libro de Mateo, en la sinagoga de ellos. No era de Jesús, no era de usted, no era mío, era de ellos. Bendito sea Dios. Y se encontraba en Cafarnaúm. Los sábados, el pueblo judío acostumbraba ir a la sinagoga a hacer el servicio y era muy concurrido por los judíos. Normalmente la mayoría eran hombres. Y ese día era día de reposo y lo dedicaban mal, pero lo dedicaban a Dios. En el mundo que vivimos nosotros, aquí en el mundo, en América en este caso, en el mundo occidental, nuestro día de reposo o de descanso es el día domingo. Pero no van a ir como los judíos los sábados a escuchar palabra de Dios. Acá es todo lo contrario. Los días domingos huyen de las iglesias, los días domingos se van a hacer otras cosas, menos a darle gracias al Señor, menos a estar para escuchar palabra de Dios. Por eso el mundo está como está. Estoy hablando del mundo occidental. Pero ese día, ese sábado, ahí se encontraba un hombre que tenía la mano derecha seca. Este hombre se hallaba apocado, impotente, bendito sea su nombre, con su autoestima, diría yo, por el piso, por el suelo. Podemos imaginarnos la condición, su condición sin mucho esfuerzo, porque no podía trabajar. Y en ese tiempo, ¿qué tipo de trabajo podría hacer un hombre realizar si tenía solo una mano? Prácticamente ninguno. Esto le afectaba mucho quizás en su enfermedad, no solo para su trabajo, sino en todas las áreas de su vida. Es muy probable que sí. Y en la condición de este hombre, que no da la edad, la Escritura no da el nombre, observamos como ilustración del hombre pecador, que no se puede ayudar a sí mismo. Por eso la palabra de Dios escrita por el Espíritu Santo no da ni el nombre ni la edad del hombre. ¿Por qué? Porque todos, hombres y mujeres, hoy estamos en la misma condición. Este hombre se muestra quizás torpe, aún para hacer las cosas más simples de la vida. Él necesita un ayudador. Y ese ayudador era el hombre de Galilea que estaba ese día en esa sinagoga. La pregunta que quiero hacerle a aquellos que están escuchando y los que van a escuchar después:
¿Por qué fue ese hombre aquel día de reposo a la sinagoga? ¿Será que iba siempre? ¿O escuchó que Jesús que iba a estar ahí ese día? ¿Conocía él quizás el ambiente que se respiraba dentro de la sinagoga? Este hombre estaba informado de lo que podía recibir de parte de los escribas, los fariseos, los herodianos. O hagamos al revés, los fariseos, los herodianos, los escribas, hombres de la ley, estaban interesados en este hombre que estaba con su mano derecha seca, que no podía trabajar. Pero lo bueno que él estaba ahí. Y Jesús se encontraba, porque dice la palabra de Dios, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. O sea que literalmente el Señor pasaba, era sábado y entró en la sinagoga. Hoy Jesús, en la persona del Espíritu Santo, está pasando y quiere entrar en tu vida. Él está pasando y quiere entrar en tu casa. Y cuando Él entra, todo es milagro. Cuando Él entra en tu vida, todo se va a transformar. Todo lo seco que usted tiene va a empezar a reverdecer. Porque lo que Dios hace en el ser humano es vida. Este hombre literalmente estaba muerto, como muchos de hoy. Pero cuando Jesús estaba en el lugar correcto y Él fue ese día, estaba sentado y Jesús pasando entró, era porque entró, porque vio la necesidad de restauración de un hombre. Hoy el Señor quiere restaurar tu vida, varón, tu vida, mujer. Yo no sé cuál es tu condición en la cual tú te encuentras, pero de algo estoy seguro. Él quiere tocarte. Él quiere restaurarte. Él quiere limpiarte. Jesús quiere decirte, levántate, ponte en medio. Eso es lo que le dijo a este hombre. Quizá usted sea un hombre, una mujer, no se considera importante. Quizás nadie te tiene en cuenta, a ti varón, a ti mujer. Quizás nadie te valora. Pero lo bueno de hoy es que alguien ya te vio y entró. Jesús pasaba y entró. Hoy Jesús, en la persona del Espíritu Santo, te vio tu estado y va a entrar en tu casa. Alabado sea Dios en esta hora. Alguien quiere entrar en tu vida y ese alguien es el Señor. El Señor ya puso su mirada en tu vida. Él puso su mirada sobre ti. Él quiere restaurar el área de esa vida que está afectada, que hoy se encuentra seca espiritualmente. Dios quiere restaurar nuevamente tu vida varón, tu vida mujer. No sé cuál es tu condición para esta hora. Yo no lo sé, pero el maestro de Nazaret, el carpintero de Nazaret, aquel que es el gran yo soy, aquel que es la luz del mundo, quiere y Él lo sabe. Por eso Él preparó este mensaje a través de este humilde varón para darte a ti. Porque quizá tú realmente y quizá ya has tirado la toalla, no quieres saber más nada de las cosas de Dios, pero Dios te ama incondicionalmente. Por eso Él viene con este mensaje a través de tu humilde servidor. Bendito sea su nombre. A pesar de que el protagonista, en este caso este hombre de la mano seca, que estaba en la sinagoga, lo que podemos sacar, extraemos que este hombre tenía fe. Siga escuchando el mensaje y usted va a entender por qué él tenía fe. Podríamos tomar como ejemplo que muchas veces tú y yo nos podemos sentir desanimados para ir a la casa de Dios, porque es lógico. Tenemos una naturaleza pecaminosa, a veces tenemos ganas, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces somos como aquellos forasteros del camino de Maú que se le bajó todo el desánimo y dicen, ¿dónde está aquel que teníamos
esa promesa de que iba a restaurar todas las cosas, y de repente hoy ya es el tercer día y no sabemos nada de él, y resulta que el Señor iba al lado de ellos. A veces bajamos de Jerusalén al mundo, bajamos de la iglesia al mundo y nos empezamos a contaminar y nos empezamos a secar. Pero gloria a Dios que hoy preparó este mensaje. ¿Para qué? Para que tú puedas reverdecer. Usted necesita ir a Jesús, necesita ir al templo, porque ahí usted va a alabar al Señor, usted va a adorar al Señor, usted ahí encontrará el amor de los hermanos, va a escuchar palabra de Dios, usted va a escuchar el mensaje que el Espíritu Santo prepara para que lo escuchemos. Es el lugar correcto donde Dios nuestro Señor puede hacer un milagro. Yo sé que Dios puede hacer milagro en cualquier lado, pero fíjese que Dios, en la persona del Hijo del Hombre, que era el Señor del sábado, que estaba para los judíos prohibido hacer algo, Jesús le dice, es lícito sanar, es lícito darle vida al que está muerto, es lícito restaurar. Si yo soy el Señor del sábado, si yo soy, los demás no pueden hacer nada. Pero ese hombre estaba en ese lugar ese día. Él estaba desanimado, desalentado, estaba triste, estaba imposibilitado de trabajar. ¿Cuántas personas hoy, hombres y mujeres, están en soledad, están tristes, están angustiados, porque están imposibilitados de tener la fuente inagotable en su vida? Se fueron secando de a poco y hoy ya no pueden por sí solo acercarse a Dios. Es necesario que tú, varón, tu mujer, vayas a la casa de Dios, vayas al templo a buscar tu bendición. Por algo Dios formó la iglesia, por algo la iglesia empezó en las casas, por algo Dios quiere que usted se congregue. Y estaba ese hombre, estaba muerto en sus delitos y pecados, estaba desanimado, estaba con su mano seca, pero él estaba. Lo bueno es que él ese día estaba en el templo, estaba en la sinagoga. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. El hombre de la mano seca, en un momento dado, seguramente escucha cuando Dios le dice, levántate y ponte en medio. Así dice el libro de Marcos. Aquí en Mateo le dice en el versículo 13, dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Pero antes de eso, en Marcos, la palabra de Dios dice así. Entonces mirando el Señor Jesús alrededor de todo lo que estaban ahí, dice que se enojó, pero a la vez estaba entristecido el Señor por la dureza de sus corazones. Y dijo al hombre, extiende tu mano. Pero en el versículo 3 de este capítulo de Marcos 3 dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. En una ocasión, Elías había decapitado a 850 profetas falsos, a los Baales y los de Acera, que servían en el palacio del rey, que se había apartado del Señor el rey Acab. Tenía su mujer perversa llamada Jezabel. Ella había echado a todos los siervos de Dios, pero tenía a los siervos de Satanás que bebían y comían la mesa del rey. Y un día Elías, mandado por Dios, porque él no se mandó solo, quiero que entienda, usted cuando es enviado por Dios va con la unción, va con el respaldo del Espíritu Santo. Ahora cuando yo me mando solo, voy a tener problemas. Y Elías se tuvo que preparar para hacer un avivamiento, porque el pueblo de Israel estaba seco espiritualmente durante 3 años y medio. Por palabra de Dios y a través de Elías no llovió, no hubo nada, hubo sequía total. La sequía a la vez trae problemas, porque al no haber agua no hay fruto, no hay árboles, los animales no se pueden tomar agua, se van muriendo, no hay trabajo. Bendito sea Dios. Y Elías fue preparado primeramente por el Señor
Un cuervo lo alimentaba de mañana y de tarde. Una vez que por la sequía dice que el arroyo se secó. Y Dios le dice, anda a Sarepta, que hay una viuda que preparé para que te alimente. Y Dios iba preparando. Dios siempre va a preparar a sus hombres para que vaya con el mensaje. Y dice que Elías, después de matar, ya avanzamos unos capítulos, él mata y empieza a caminar y se desanimó, se desalentó y él quería la muerte. Pero Dios, como te ama a ti, me ama a mí, Él no va a dejar que espiritualmente te mueras, porque Dios va a avivar ese don, el fuego que hay en tu vida, varón, en tu vida, mujer. Y dice que estaba Elías, pide que Dios le quite la vida. Vio a veces el desánimo, los problemas que tenemos. Este hombre estaba desanimado, estaba con problemas. Quizá él tenía familia, la Biblia no lo dice. Él quería llevar el sustento a su casa, pero no podía. Estaba imposibilitado. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy están imposibilitados? Están sin el respaldo del Señor. Pero aquí Elías dice que le dice al Señor que le quite la vida. Entonces Dios envía a su ángel y le dice, lo toca, le dice, levántate, come, toma, porque largo viaje te queda. Y Elías dice que comió, bebió y se quedó nuevamente dormido. A veces los hermanos que van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y a veces no les interesa tanto y se quedan dormidos. Y Dios tiene que hacer un avivamiento por segunda vez, le dice Elías. Otra vez el ángel lo toca, le da nuevamente y de ahí ya Elías fortalecido en el Señor. Por eso es bueno congregarse. Usted tiene que estar en la iglesia comiendo del maná que viene de lo alto. Usted tiene que estar comiendo palabra de Dios, bebiendo el Espíritu a través de ese derramamiento que el Señor hace en cada reunión. Y es así que Elías toma fuerza. Y aquí hay un hombre que tiene la mano seca, la mano derecha. Él está en ese lugar, bendito sea su nombre. Y él escucha cuando Dios le dice, levántate y ponte en medio. Cuando Dios te dice, levántate, hombre, levántate, mujer, usted está escuchando algo. ¿Qué escucha? Lo que sale de la boca de Dios. Pero está en mí, está en usted, obedecer el mandato de Dios. Aquí le dice, levántate y ponte en medio. El hombre, sin darse cuenta, saltó como un resorte y estaba en medio, a los ojos de los herodianos, fariseos, escribas. Recuerdo que los herodianos y los fariseos no eran amigos, pero ahí para tratar de matar al Señor se hicieron amigos. A veces tenemos hermanos y hermanas en la iglesia que se unen con el mundo para derribar a los que están adentro. Tengamos cuidado. Dios ve todo. Dios escucha todo. No te unas al mundo porque el mundo está ciego. Aquí el que tiene la visión es usted. Si usted tiene un problema con un hermano, una hermana, hablen. Ayer, después de mucho tiempo, vino una hermana y me pidió perdón. Y gloria a Dios por la hermana que tuvo valor. Muchos de los que se han levantado contra mi vida y la tuya, te van a tener que ir a pedirte perdón. Porque levantaron falso testimonio. Usted déjele al que es el Señor de las causas, al juez justo. Usted siga predicando, siga hablando, siga congregándose. No deje de congregarse porque alguien te dijo en el oído, el fulano, la fulana. No, ore por ello. Ore. Dios a su tiempo sacará a luz todo. Y este hombre estaba ahí. Ahora yo digo, ¿por qué Jesús le ordenó, le mandó, como decimos en la Argentina, que hiciera esto? Él le dijo, levántate y ponte en medio. ¿No podía el Señor Jesús sanarlo a este hombre en Cafarnaúm
en otro lugar, en la calle, en otra aldea. Y de esta forma el Señor Jesús evitar problemas con las autoridades que eran los fariseos, los herodianos y los escribas. Quizás lo hizo Jesús para probar la fe y la obediencia de esta secta. O quizás lo hizo para probar la fe de este hombre que la Biblia no da el nombre, tampoco su edad. Qué hermoso que es el Señor, cómo Él actúa. Él no actúa como actúa el hombre y la mujer. Él actúa conforme a su voluntad y lo que mejor te va a hacer en tu vida. Bendito sea Dios. Jesús quizás quería que todos supieran que Él no estaba dispuesto a aceptar de parte de los judíos, que eran en ese momento las autoridades, las malvadas interpretaciones que ellos tenían en cuanto a la ley de Dios. Tampoco Jesús permitía la imagen que ellos tenían, en este caso los fariseos, los herodianos, que ellos se proyectaban con su Padre. Jesús era el norte y ellos eran el sur, para que usted entienda. Y así en medio de esas miradas, como dice el libro de Marcos, esas miradas de odio que tenían los judíos hacia Jesús y quizás también hacia aquel que fue sanado, que fue restaurado. ¿Por qué? Porque él obedeció. La obediencia de la palabra de Dios te va a traer a tu vida sanidad, te va a traer salvación, te va a traer perdón, te va a traer restauración. Porque Dios trabaja de esa forma. Dios quiere restaurar en esta hora algún área de tu vida, varón, mujer. Dios el Señor quiere sanar corazones, sanar esas heridas que quizás te produjo otra persona. ¿Por qué no algún hermano, alguna hermana? Si a veces el enemigo usa un hermano, una hermana para herirte, me ha pasado. Pero gloria a Dios, porque eso moldea mi carácter. Eso me hace que yo más busque del Señor. Cuando muchas veces hablamos de sanidad, la mayoría de las personas pensamos muchas veces en quizás dolencias físicas. Sin embargo, existen múltiples áreas de nuestras vidas que necesitan sanidad. Y hoy el Espíritu de Dios, el Señor en la persona del Espíritu Santo, Dios desea, anhela sanar cada parte, cada área de tu vida, varón. Yo como un humilde servidor, mi deseo es que usted alcance la libertad, porque Dios nos hizo libre. No somos esclavos del mundo, no somos esclavos de Satanás y sus demonios, somos esclavos de Jesús, porque en Jesús usted no es esclavo, está libre. Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón y a establecer tu relación varón-mujer con papá, con Dios, que se había cortado, había un corte a causa de qué? Del pecado. Muchos le molesta la palabra pecado, pero si está en la Biblia, no podemos decir que a lo bueno llamarle malo, porque lo bueno es bueno. Dice la Biblia que Dios todo lo que hizo es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios permite es bueno para tu vida y para mi vida. Y el pecado, o sea, la causa de la desobediencia del hombre y de la mujer, trajo este tipo de problema a la humanidad. Trajo esa relación que se cortó. El pecado corta tu intimidad con Dios. La desobediencia corta tu intimidad con el Creador. El hombre del texto de hoy pasó a la historia, diría yo, no por ser un hombre importante ni por su inteligencia, sino por su enfermedad. Vio que la Biblia dice,
El hombre de la mano seca. Usted lo va a encontrar en el Evangelio de Mateo, Marcos y Juan. Juan no lo tiene, Lucas sí. Entonces sería Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no lo va a encontrar. Y este hombre pasa como el hombre de la mano seca. Una de las maneras de interpretar, diría yo, la palabra seca es que está relacionada con ¿qué? Con una falta de fruto. El que está seco no puede dar frutos. Bendito sea Dios. Y otras veces está relacionada con la muerte espiritual. Usted, sea hombre o mujer, estaría hoy, si no está en comunión con el Señor, con su Espíritu Santo, literalmente usted está seco, muerto espiritualmente seco. ¿Cuántas personas, sean cristianas o no lo sean, en lo que va de este año que ya se está yendo, podrían estar hoy o vivir en una condición o en esa misma situación seco? Quizás tus planes cuando comenzó el año eran otros y hoy te encontrás que por los meses que vamos, tus sueños, tus planes se han desplomado, se han venido para atrás. Y para esta hora, hoy, ya tú te encuentras sin fruto y estás seco espiritualmente. Pero nunca pierdas la fe como perdió. Este hombre no perdió la fe, porque cuando Jesús lo llamó, él salió de su lugar donde estaba sentadito y se puso en medio. Obedecer la voz de Dios va a traer sanidad. Obedecer la voz de Dios va a traer restauración. Obedecer la voz de Jesús te va a traer perdón. La gran pregunta que quiero hacerle a los que están escuchando y los que van a escuchar después, a los amigos, hermanos, ¿qué es lo que te ha secado para esta hora? ¿Se te secó tu felicidad, tu economía, tus sueños, tus anhelos, quizás tus proyectos, tus planes, tus estudios? Alguna u otra forma, algo se te ha secado, porque si no, no estaría en la condición que estás. Lo más importante, mi humilde opinión, es que no te seque, no se seque en tu vida lo espiritual. Que esa vida esté primero el reino de Dios y su justicia, luego todo será añadido. Primero Dios, primero Dios, primero Dios. Bendito sea Dios. Quizás se secó tu relación con la persona tan linda, tan amorosa como el Espíritu Santo. O peor aún, se secó tu comunión con el que te ama, Jesús, incondicionalmente. Aquel que un día, como le dice acá este hombre, extiende tu mano. Él estaba con la mano seca, era imposible extender su mano. Pero aquí quizás se te ha secado tu mano, bendito sea su nombre. Porque Él un día tuvo misericordia de ti como de mí, y Él te sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso tus pies sobre la peña, en lo más alto. Él enderezó tus pasos, porque nuestros pasos venían torcidos. Al hombre le parece que los caminos son perfectos, pero no lo es, porque su fin es camino trágico, es muerte. Solamente yendo detrás del maestro, pisando sus pisadas, pero siempre atrás, iremos en buena dirección. Por eso la Biblia tiene una promesa para ti y para mí. Quizás tú te encuentras hoy solo, sola, desanimado, desanimado, pero tu Dios y el mío, Jesús, dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te voy a recoger. Hoy el Señor quiere recogerte a ti, varón, mujer. Él quiere reverdecer esas áreas secas de tu vida. Bendito sea su nombre. Lo único que usted tiene que hacer, como está haciendo, es escuchar la dulce voz del Maestro, la dulce voz del carpintero de Nazaret. Aquel que un día te dijo,
dijo cuando estaba en la tierra y nos dice a nosotros, no temas, cree solamente. Tu parte es creerle al Señor. Mi parte es creerle a este Dios tan hermoso que venimos hablando de Él siempre. No me cansaré de hablar de mi Señor. Aquel que un día se detuvo por mí y hoy se detuvo por ti. Él mandó a llamarte como me mandó a llamar a mí. Y dijo, mire las palabras que usó Jesús. Ten confianza. Quiere decir que nos da confianza. Y nos dice, levántate. ¿Por qué? Porque Jesús te llama. En este mismo libro que estoy leyendo, en el Evangelio de Mateo, el libro sería la Biblia, el otro libro sería dentro del libro, el Evangelio de Mateo. Cuando Jesús hace este milagro, Él pasa donde había un hombre recaudando impuestos. Su nombre es Mateo, el que estoy leyendo ahora. Y Jesús se puso enfrente de él y le dijo una sola palabra, sígueme. Dice que Mateo se levantó como este hombre de la mano seca, saltó, dejó todo el dinero que había ahí, las monedas, todo del Imperio Romano, que él recaudaba para los judíos, y siguió al Maestro. Hoy Jesús te está diciendo, deja todo aquello que te puede traer sequía espiritual. Hay muchas cosas que el hombre cree y la mujer que van por buen camino, pero su final es trágico. Llegará el tiempo, como dice el libro de Amós, que va a faltar palabra de Dios en la tierra. Y ya empezó a faltar palabra de Dios en muchas congregaciones. Muchas congregaciones que hoy hay show, hacen show, pero lo que falta es lo que te puede libertar a ti y darte fe, que es la palabra de Dios. Aquel que te dijo, levántate y ponte en medio. Aquí me dijo un día a mí, te está diciendo y a ti, varón, mujer, ten confianza, porque el que te llama, te puedo asegurar que te va a dar la fe que tú necesitas. Ten confianza, levántate de esa posición andrajosa, malolienta, que estás ahí, tirado en tu cama, tirado con tus problemas. Levántate, el Maestro te llama. Así le dijo Jesús a un ciego. Cuando el ciego se levantó, lo primero que dejó fue su capa, porque su capa era toda su vida. Hay cosas que en tu vida es más importante que aquel que te está diciendo hoy, levántate, deja todo, ven a mí tal como está. El ciego Bartimeo dejó quizá lo más que a él le traía satisfacción, vida. Dejó su capa. Yo no sé lo que te está deteniendo para dejarlo todo y correr a aquel que te dice, te llama, ten confianza, levántate. En una oportunidad, Pedro y Juan iban al templo La Hermosa. Ya estaba en auge el ministerio del apóstol Pedro, aquel que había, como muchos, que negamos al Señor, pero Dios lo volvió a traer a su redil. Y dice que iban a la hora de la oración y acostumbraban a poner un paralítico. Un paralítico ya te dice toda la palabra, no puede hacer nada, lo tienen que llevar, transportar. Es lo único que vive de alguien, quizá que le pone ahí o pone alguna monedita. Pero Pedro y Juan no tenían dinero, no como los de ahora que le gusta más el dinero que la palabra de Dios. Y dice que cuando van a entrar a la puerta del templo, estaba el paralítico. Y dice que Pedro y Juan, cuando escucha que él le pide algo, una limosna, Pedro y Juan le dicen, míranos. Hoy Jesús te está diciendo a ti, varón, a ti, mujer, mira al Maestro, que Él te va a sacar de esa situación horrible por la cual estás viviendo. El hombre de hoy, de la mano seca, estaba imposibilitado de su mano. Él quería trabajar, pero no podía. Por más que él quería, no podía, porque estaba seca. Literalmente estaba muerta esa mano. Y dice que estaba este hombre, este paralítico, y Pedro y Juan no tenían dinero, pero tenían la unción del Santo.
y le dice, míranos. Y el hombre lo miró a Pedro y Juan esperando recibir algo. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti te digo que estás ahí en tu casa, en tu lecho, en tu enfermedad, levántate. Y dice que se levantó y empezó a entrar a danzar en el templo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que una vez que sos sano, tenés que ir a la iglesia a agradecer, dar gloria a Dios por lo que Dios te ha hecho con tu vida. El endemoniado de Gadara, cuando vio a Jesús que bajó de la barca, que tenía más de 2000 legiones de demonios encima, dice que corrió a Jesús. Fíjese cómo los demonios reconocen a Jesús y a veces el cristiano o aquellos que dicen ser que no lo son, no reconocen la autoridad de Jesús. Gloria a Dios porque yo reconozco que mi Señor es el Señor, el amo de toda la creación. Él creó lo visible y lo invisible. Ante Él nadie se escapa. Hoy lo tenés como abogado para defender tu causa. Pero si lo rechazás, en el futuro lo vas a tener como el juez justo. Te va a juzgar, te va a devolver tu vida, te va a pasar la película y te va a decir, ¿qué hiciste con tu vida varón? ¿Qué hiciste con tu vida mujer? ¿Por qué te tengo que decir no te conozco si te di la oportunidad de que me conozca? El tiempo se está acabando. Para el año que viene está profetizado por aquellos que profetizan que va a haber más matanza que este año. Hoy estamos con el tema de los rusos y los ucranianos. Ya se está hablando de bomba atómica. Estamos hablando de que ya pronto quieren tirar más bombas sobre Israel. Ya el nuevo presidente que va a asumir en Estados Unidos, él quiere poner, según el hombre, la paz. Pero la palabra de Dios dice que no hay paz ni seguridad. Solamente va a haber paz y seguridad cuando Jesús venga a reinar nuevamente en la tierra. Pero para eso hay que limpiar la tierra. Para eso su pueblo tiene que irse de este planeta sucio, mugriento, engañoso, lleno de pulgas y cucarachas. Eso hay aquí en la Argentina. Quizá en su país no hay eso. Así que el hombre de la mano seca se puso en medio. Él estaba ahí. Faltaba una obra más para ir terminando el mensaje de hoy. Jesús le dice, extiende tu mano. Ahora, ¿cómo puede extender su mano si está seca, está inmóvil, está muerta? Usted que es inteligente, que está del otro lado, haga un raciocinio, piense, ¿cómo puedo hacer con mi mano si no puedo hacer nada, está muerta? Muchos hoy, hombres y mujeres, están muertos en sus delitos y pecados, están lejos de los pactos de Dios, son enemigos de Dios, son enemigos de su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque le han dado la espalda. Él dijo en una oportunidad, vení a mí tal como está. Si estás en problema, vení a mí. Si tu vida se está secando, vení a mí. Si te estás ahogando, vení a mí. Si tenés problemas en tu salud, vení a mí. Que Dios haga con cada persona según su voluntad. Aquí no se trata de que yo sano, yo decreto, yo prospero. No, señor, no, señora. Hágase según tu voluntad. En Getsemaní Jesús estaba ahí orando y dice que su transpiración era como gotas de sangre. Y él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga. Pero se retractó y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy los creyentes quieren que se haga la voluntad en sus vidas. No, Señor, no es así. Dios sabe tu vida y la mía. Él sabe lo que te puede dar. Aquí vino un sábado, vio y entró, y había un hombre necesitado. Hoy hay hombres y mujeres necesitados de Dios, pero a veces por la sociedad, a veces por la religión, no quieren venir a Jesús. Bueno, el día que estás delante de Jesús, decirle a la sociedad que sea tu abogado, decirle a las religiones, que hay más de 4000 en el mundo, que sea tu abogado. Jesús te va a decir, no te conozco, pero Señor, en tu nombre, no te conozco.
Va a venir los ángeles y te van a llevar. Pero antes hay dos libros. El libro de la vida y el libro de las obras. Y dice que el ángel busca a ver si está Juan Antonio Cáceres en el libro de la vida. Y el ángel dice, sí está. Bien. A ver las obras que hizo por la fe. Entra al gozo de tu Señor. A ver el libro de la vida. ¿Está Juan Antonio Cáceres? No, no está, Señor. No te conozco. Pero, Señor, yo en tu nombre estuve predicando en la radio, estuve predicando en los hospitales, estuve predicando en diferentes iglesias. No te conozco. Dios no es juguete de nadie. Él no es el barbita que está en una cruz. Él ya no está en la cruz. Él vive. Y pronto va a venir por su pueblo. Las tres María, María Magdalena, María la Madre de Jesús y la otra María fueron un domingo muy temprano a ver si Jesús estaba en la tumba. Y dice que cuando llegaron la piedra estaba movida. Que se te mueva esa piedra de incredulidad que hay delante de ti. A ti te digo, varón, mujer. Y dice que aparece un ángel y le dice, mujeres, ¿por qué buscáis al que está vivo? Él ha resucitado. Él está yendo camino a Galilea. ¿Por qué buscáis entre los muertos si Dios es un Dios de vivo? En una oportunidad un joven le dice, Señor, deja que primero vaya, entierre a mis padres y luego te sigo. No, dijo Jesús, deja que los muertos se ocupen de los muertos y tú sígueme. No podés dar prioridad a las cosas del mundo y por segundo a Dios. A Dios no le agrada. Es Dios y es Dios. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Primero el Padre, segundo el Hijo y tercero. Sin Dios no somos nada. Usted hoy está escuchando este mensaje. Quizás es el último. Yo no sé si dentro de media hora seguiré vivo. Yo no sé si usted va a seguir vivo. Y no le estoy poniendo presión que va a morir de ninguna manera. Pero si estás muerto espiritualmente, hacé como este hombre de la mano seca. Jesús te dice hoy, ven a mí. Anda corriendo a Jesús. Si Él te dice, extende tu mano. Y acá viene lo importante y termino. Dice que Jesús le dice, extiende tu mano, le dice al que tenía. Y él, sin darse cuenta, porque lo único que hizo él es escuchar lo que sale de la boca de Dios. Jesús es Dios. Y Jesús le dice, extiende tu mano. Y él escuchó. Y la fe le llevó a extender su mano. Qué lindo que es el Señor. Al extender esa acción, al haber esa acción, Dios obró. Si estás muerto y no podés extender nada, escucha la voz de Dios. Así empiezas tus células muertas a tener vida. Termino con esto. Había un rey llamado Jeroboam. Él estaba ministrando en el altar de Dios que no le correspondía. ¿Por qué? Porque no era levita. ¿Por qué? Porque no estaba autorizado a estar en la plataforma santa del Señor. Y dice que Dios envió a un joven profeta. Y cuando el profeta llegó a Samaria, entra al templo y le dice al rey, ¿qué estás haciendo ahí? Ese lugar no es para ti. Y dice que, esto lo digo parafraseando, dice altar, altar, le dice, hoy mismo va a haber una señal. Se rompe el altar, se cae la ceniza. Cuando el rey, apartado de Dios, un rey impío, porque era judío, pero se apartó del Señor, como muchos hoy hay apartado, cuando vio eso, tuvo miedo. Y le dice al profeta, antes le dice a los soldados, prenderlo, como diciendo, capturarlo. ¿Quién es ese mocoso que viene de no sabemos dónde y me viene a decir a mí que soy el rey, que deje de estar en el altar? Bueno, ese mocoso, ese joven, vino con la unción del Señor. Y cuando le dijo, dice que la mano del rey quedó seca. Acá hay otro hombre con una mano seca, pero quedó así, seca, extendida. Cuando él ve eso, a veces hay gente que parece mentira, ¿no? Quiere ver milagro para creer. Bueno, este parece que era uno de ellos. Le pide y le dice al profeta, orale a tu Dios. Ahora, ¿por qué le dice, orale a tu Dios si él también era judío como el que vino? Porque hay creyentes que son
de la banda de los que no tienen ese tarro con aceite. Son las vírgenes insensatas, diría yo. Las que están en la iglesia, que van, se sienten y no buscan del Señor. Pero están aquellos que van a la iglesia, van a la congregación con el aceite. Son las vírgenes prudentes. Y dice que le dice a este joven, decile a tu Dios que me restaura, ora por mí, le dice. Claro, él no podía decir, orale a mi Dios porque estaba apartado, tenía toda la legión encima. Era como el de Gadara, ¿vio? Y dice que el hombre, por misericordia de Dios, oró al rey y su mano fue restaurada. Así que volviendo al hombre de la historia del día, Jesús le dice, levántate, ponte en medio, levántate, ponte en medio, son dos palabras, después le dice, extiende tu mano. 5 palabras usó el Señor. Primero le dice, levántate, ponte en medio, serían 2, extiende, sería 3, tu mano, 2 más, total. En 5 palabras de Dios, restauró a un hombre que necesitaba ser restaurado. Padre, hasta aquí tu palabra. Yo sé que hay muchas personas que están escuchando ahora y lo van a escuchar después. Yo te pido por esas vidas, Señor, que hoy están secos, secas espiritualmente, que puedan escuchar tu voz cuando tú le dices, extiende tu mano. Ahí es donde esa fe empieza a ser creativa. Que te crean, Señor, porque el diablo cree, pero no obedece. Y aquí hay muchos hijos tuyos, hijas, aún amigos y amigas, que quizás creen en tu palabra, pero hay una diferencia. Ellos no obedecen. Yo te pido por estas vidas que no solamente crean, sino que obedezcan. Porque una vez que obedezcan, tendrán la bendición. Esta es tu palabra, Señor, no es mi palabra. Es la palabra que está en aquello que es el manual de vida del cristiano, del verdadero cristiano. Este libro, la Santa Biblia, son 66 libros, Señor. Esa Biblia que está en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero la palabra de Dios es una sola, porque Dios es el mismo, Él no ha cambiado, Él está intacto. El que cambiamos somos nosotros muchas veces, Señor, para mal. Ayúdanos y ayúdale, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Suscríbase a mi canal de YouTube, me va a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Por favor, regáleme una suscripción, es gratis, nadie le va a cobrar nada. Y le espero a los amigos, hermanos de Merlo, Zona Sur, Barrio Libertad, La Blanquita. Mañana 10 horas hay reunión para alabar, glorificar y ensalzar el nombre que es sobre todo nombre. Aquel que te dice hoy, extiende tu fe. Dios te bendiga.